En concreto, la jineta, estamos en un cerro que es del bronce, de la época del bronce y de la época del cobre, fue muy importante. Por aquí había una ruta que tenía paso por aquí, por el cerro de la jineta, que exactamente fue esa ruta. Entraban los cartagineses cuando entran a la península y contactan con los pueblos autóctonos nuestros, que aquí está es lo que se llama la cultura del Argaz. La cultura del Argaz, que en Almería hay mucha, pues en Alcalá también hay muchos yacimientos argáricos. Es decir, aquí había habitantes en la zona nuestra, en La Mota, había en San Marcos, y había en la Jineta y también en la Mesa. En la Mesa son los de estos. Entonces parece ser que de esa primera época cartaginesa, pues bueno, es cuando ellos conocen en esta zona, conocen pues el manejo de la alfarería, tiene una agricultura y ganadería mezclada, y en este tiempo pues resulta que otros productos como el marfil, como todo lo que significan los metales no son de la zona, sino que los importan a través del Mediterráneo. Entonces luego viene una etapa ya final del bronce y principio por ahí el cobre. Entonces da lugar a una cosa que es fundamental: empiezan a introducirse todos los pueblos de origen oriental, los griegos, vienen otros pueblos y los helenizan muchísimo a esta cultura del Argaz. Y finalmente, cuando este poblado es muy importante, que ya lo era muy importante, vamos a encontrar bastantes trozos y tiestos de la cultura argárica, de esa cerámica blanca, esta con incisiones de trozos de piedra que la van haciendo las figuritas. Puede ser que encontremos algunos, a lo mejor ya no queda ninguno. Pero este poblado fue muy importante en los tres periodos que hay del Ibero, desde el siglo XI o X aproximadamente hasta el siglo III a.C., este asentamiento estuvo poblado. Y también estuvo en la cultura argárica. Tenía al principio una pequeña muralla, que habrá restos, vamos a ver pequeñitos restos de muralla. Tenía en algunos sitios, en la época argárica, tenía una especie de un poblado con calles de uso público, y puede ver, esto nunca se ha excavado, puede haber que haya un templo, haya almacenamientos públicos, pero de la época ibérica sí es verdad que ya estaba el poblado completamente diseñado, con sus calles, sus templos, sus sitios comunes, etcétera. Como comprenderéis, no vamos a ir a Cástulo ni vamos a ir a la Itálica, vais a encontrar un montón de almendras. De vez en cuando, a lo mejor, Juan Ángel lo conoce muy bien, y yo espero que nos ayude y me colabore, y yo estoy seguro, además un experto en esta zona, y además no solamente un experto, una persona que gracias a él el museo tiene algunas cosas bonitas también a su generosidad. Entonces, en concreto, nos señalará los restos que quedan de muralla ibera, que también puede ser argárica, puede ser de los dos. Las casas, porque las casas que se hacían eran muy sencillas, eran simplemente, eran circulares o rectangulares, y una vez que las elevaban, pues resulta que, mira que esto que es un perrito, que aquí no cae dinero. El perro nuestro, el perro nuestro. Entonces son circulares, pero luego son de retama y de adobe, y encima el techo también es de retama. Como es lógico, eso es un material muy perecedero y no queda absolutamente nada. Aquí la cultura de las cuevas, que sí es muy frecuente en Alcalá, todas las cuevas que rodean a La Mota, su origen argárico, y las cuevas que están en los llanos es de origen argárico. Aquí la cultura de las cuevas no es muy frecuente. Puede ser que algún recinto de estos se reutilizara en aquel tiempo como abrigo. En la Edad Media, esto lo leéis, no he puesto más que un pasaje muy importante. Aquí se firmó, en este cerro se llama de la Jineta, pero su nombre no es realmente la Jineta, se llama el Cerro de la Cabeza de los Jinetes. Exactamente ese es su nombre. Cerro de la Cabeza porque hace alusión a la elevación que tenemos. Cerro de los Jinetes porque aquí exactamente, a la mar, este rey que es de origen de Arconilla, que formó el reino Granada-Nazarí, que es el que tenemos, que es el último reino de Granada, pues tuvo aquí una batalla con Alfonso X el Sabio, bueno, con sus tropas. Y aquí se firmó un pacto, se llama el Pacto de Alcalá la Real, en el año 1265, ahí aludo un poquito nada más, y en ese pacto pues se firmaron varios tratados en que el rey castellano no se metía con Alamar. Por otra parte, con su enemigo no lo protegía, Alfonso X el Sabio, Alfacuya, me parece que era, no lo protegía, y luego otra serie de condicionantes que ya no entraría más en terrenos, a invadir terrenos del reino de Granada.
muchas de esas cosas no se cumplían y los granadinos a su vez le pagaban, me parece que eran 45.000 o 50.000 maravedís en compensación a que se hiciera el pacto. El pacto no llegó a cumplirse, que se invadió esto por muchas veces y todas estas cosas. Esa es más o menos esta zona. Pasando el tiempo aquí, por aquí pasaban las tropas castellanas, el sitio por donde pasan las tropas, se asientan por los alrededores, probablemente habría un poblado arriba, pequeñito, unos cortijos o una alquería, y con el paso del tiempo, pues este se quedó como tierra del rey de España. El rey de España le dio los alrededores, no el cerro, muchos alrededores se los dio a los conquistadores de Alcalá, y a los conquistadores de Alcalá y a los que le ayudaron a conquistar el reino de Granada, le dieron todos estos terrenos de alrededor. Y luego muchos de estos terrenos los compraron la Cartuja, todos los desde aquí arriba del Camello hasta la que se llama hoy día Cartuja, que vamos a ir el día 19, no íbamos a ir hoy, pero vamos a ir el 19 a la Cartuja, y ya eso lo explicaré el día de lo de la Cartuja. Y luego, como un sitio estratégico, clave para cualquier movimiento guerrero, para ver por dónde van las tropas, pues aquí siempre habido puestos de mando, y no nos extrañe que esto fuera un sitio de refugio donde estaba el puesto de guardia. Y la Guerra Civil Española, cuando estalló el 18 de julio, aquí había un puesto porque se creían que las tropas de Franco iban a invadir a los republicanos de Alcalá, lo iban a invadir por esa carretera. Entonces, ¿cuál fue la mala táctica que tuvieron los republicanos? Controlaron aquí, controlaron la ciudad, allí en la otra parte, cuando las tropas atacaron por Montefrío. Entonces le atacaron por la retaguardia y por eso cayó Alcalá de Real en manos de las tropas del coronel Muñoz, que dependían de Queipo de Llano. Luego, posteriormente, aquí se quedó un puesto de mando y en hubo una serie de batallitas, de movimientos de frontera que se hacían cuando se producían las grandes batallas de la guerra civil. Cuando se produce la conquista de Málaga, pues en ese momento aquí se produce un movimiento de frontera y hubo un ataque republicano que vino hasta este puesto del cerro de la Jineta, y a su vez los que estaban aquí en este puesto de mando lo controlaba exactamente, que era un puesto falangista del batallón Virgen de la Cabeza, que se llamaba exactamente, que se fundó en Alcalá de Real. Y en este sitio exactamente luego contraatacaron y parece ser que ahí murió una persona. La cruz que hay un poquito más allá, y la veremos ahora, no es una cruz de haberse muerto nada, es un testimonio de un día de un puesto de guardia, un soldado que estaba aquí de guardia, que conoceréis el amo de la farmacia actual, que es Santiago, su hijo me parece que se llamaba Francisco, no recuerdo bien si era Francisco o Agustín, se cayó, estaba de guardia y se cayó por el Tajo, por eso dije yo, hoy tened cuidado, se cayó por el Tajo y murió, y entonces por eso está la cruz esa puesta ahí. Hubo otro avance republicano en el julio del 37, que vinieron tanques rusos y todo de frailes y llegaron hasta aquí la Jineta. Pero un contraataque de los aviones de Armilla lanzó muchas bombas cortándole el paso hasta que al final no pudo lograr conquistarse otra vez el Cerro de la Jineta. Y estos son los pasajes más importantes del Cerro de la Jineta. Bien, gracias. Se trasladó el eje a otro sitio. Todo lo que veis alrededor, que son montones de piedra, que hoy día lo usan como de estos puestos para cazar, puestos de la cacería, son sitios donde había pequeñas casas fuera del poblado, porque están más cerca del río. Esto les sirve para cultivar como una huerta y el río para abastecimiento de agua. Entonces todo lo que hay luego en la época musulmana son alquerías. Pero en la época de Ibera y la otra época anterior, que es el mundo del Arga, pues le sirve como puestos, sitios, lugares estratégicos para la agricultura y la ganadería. Mira, aquí ya tenéis, pues en cualquier sitio Paco, que miréis, el cruce de caminos, que me estoy preguntándole a Juan, él me comenta que para aquí había un camino real o algo así, el camino de la corte, para que lo sepan un poco. ¿Quién? Juan dice que por aquí... Sí, bueno, es que el camino, el nombre, lo que hoy es día la Nacional 432, que viene desde Badajoz hasta Granada, ese era el camino real, que luego en tiempo de, después de los Reyes Católicos se llama el camino de la corte, porque desde Madrid a Granada hay una gran
afluencia de personajes, tanto para la tortillería como los emperadores, todo eso pasa por ahí y es el camino real. Pero las tropas, anteriormente, el sitio por donde entraban eran entre el cerro de Malabrigo y el Mulero, que es aquel. Entonces van entrando por aquí y se meten por el Gollino, por la ruta del Gollino, por ahí es por donde se meten, porque ellos tratan de evadir los sitios que son estratégicos porque los cacen anteriormente, porque hay puestos de vigilancia o atalaya, ellos tratan de evadir un poco el sitio. Y ya por terminar, si leéis alguna vez la historia que hay escrita de Mures, hablarán del monte autóctono de la dehesa de Mures, y entonces un ejemplo es este monte de aquí, el monte de Malabrigo, y el cerro Mulero, como se ve, que se ve esa dehesa, que yo creo que es la virgen, la auténtica, ¿no? Luego ya en todo lo alto veremos la dehesa del cortijo Don Pedro, que está en Mures, que se ve perfectamente la dehesa. Entonces son referencias que están escritas por los historiadores y que hoy nosotros podemos ser testigos y verlas con nuestros propios ojos, ese monte autóctono de todos estos entornos, ¿no? Los trocillos de cerámica que vayamos cogiendo de la época, bueno, imaginaos, 2000, 4.000 años, nos pueden servir de pisapapeles luego y decir, mire, si alguien quiere tener un recuerdo de la Guerra Civil Española, te lo doy, ¿eh? La espoleta, si alguien tiene interés, al museo, al museo. Al museo. Al museo de Mures. Al museo, pues venga. ¿Qué? Ay, perdón. Mampostería, que no es isodoma, es decir, no son pilares, no es la mota. Que aquí estamos viendo, mira, ahí lo tenéis el primer muro, y arriba vais a ver también, arriba vais a ver bastantes muros. Yo por lo menos cuando lo he tocado, he estado allí y he visto los muros de Ben cuando se van. Es que a lo mejor al ararse se ve un poquito menos. Un poquito, mira, aquí se ve un trocito, se ve un trozo va arriba, la parte al lado de los muros, se ve un poco, ¿no lo veis? Se ve como media luna, como medio círculo de muro. Sí. Que tienen el poblado, pues están en la ladera y los enterramientos ellos lo hacen fuera de la ciudad y esa es la necrópolis y que Juan Ángel explique que bueno, sí. Es muy curioso porque desde siempre habíamos escuchado, los que nos gustan estas cosas, que aquí había tumbas en superficie, ¿no? Y es que en un momento de la historia meten los arados y sacan las tumbas. Está todo el cerro lleno, hasta media ladera por aquí, debió haber muchísimas. Pero lo curioso es que no tienen nada que ver con el poblado de arriba, absolutamente nada. Son tumbas, lo que se ha visto en superficie son todas ya del Bajo Imperio. Estamos hablando del siglo III o IV después de Cristo. Son tan normales, ¿no? Pero además que es curioso, normales. Tiene San Juan, en el Museo Arqueológico de Alcalá hay una hebilla que es ya del siglo VI, visigoda, que es una preciosidad, que salió aquí en estos olivillos, no sé si haciendo algún agujero para los postes de la luz en esa época. Por ese momento sale que lo encuentra una persona y después se compra y se dona al museo, y está allí y es una preciosidad. Pero es que es muy curioso, nosotros, hicimos alguna vez algún escrito sobre esto. La jineta, en el siglo I ya no vivía nadie. El poblamiento se va a los alrededores, se funda en Cequia una villa muy importante, en el Ventorrillo el Villar es otra villa muy importante, y en la Media Luna que hay otra villa muy importante. Pero la gente sigue enterrando aquí arriba, es curioso. Había como un recuerdo, como algo sentimental, familiar, que hacía que la gente siguiera enterrando aquí arriba. De hecho, hacía una especie de sarcófago, que Toño tiene uno allí en el cortijo, de piedra, que además era piedra de Santana, que no es una piedra de aquí, lo hacía, en el muerto desde el Mito Negro, donde fuera, y lo enterraban aquí. Porque no tiene que ver el horizonte temporal de esta necrópolis con el asentamiento que hay en la jineta, absolutamente nada. Como veis, sí tiene que ver con lo otro. Bueno, que ha complementado esa parte de la historia de la época romana que yo no la había aludido un poco, porque el yacimiento romano no es potente arriba. Hay una pequeña casilla ahí en la ladera, pero no tiene importancia. Y lo que decía Paco antes de la moneda cartaginesa, y lo decía también Juan, es verdad que aquí se encontró moneda cartaginesa. Es curioso que en Alcalá, yo, hasta donde tengo conocimiento, se ha encontrado bastante aquí, menos, y en el Cerro de la Mesa mucho, bastante. Y en Charilla también se encontró. Tienen generalmente, para que la sepáis, tiene una palmera y un camello o un burro así. Un caballo. Tiene un caballo generalmente, son las cartaginesas, lo que quiere decir que era un elefante. También, algunas también un elefante. ¿Sí? En el cerro de la Mesa, en la Ribera Alta, salió un ciclo de plata, o sea, que es una moneda importante. Bueno, porque veáis... Cosas importantes de aquí del entorno. Vamos para arriba. Toma
foto. ¿Un polvorín o qué? Joder. De la guerra ahí metían las granadas y las metralletas, las balas y todo lo que pilló. Para que las bombas de los aviones no... Es una virguería. Esto tan grande, un polvorín. Y un polvorón, que es una cosa auténtica, un polvorón. Un polvorón, hay que ver. Polvorín para en meter... este puesto de mando metían todas las armas y todas estas cosas. Las armas, la pólvora, granada, la pólvora, las balas... Las balas, esto es un polvorín. La escopeta... Le describí yo la batalla que me la dio un participante en la batalla, me dio el diario, que fue Pepe Ibáñez, que ha muerto ya, el del himno de la música de Alcalá me regaló un diario y ya estaba en el bando republicano y le encomendó al teniente que se retiraron del Cerro Mulero en ese momento y explica todo lo que sucedió a través de unas cartas que le iba dando. Y esta es la entrada, como veis la entrada para el Goyismo, lo veis perfectamente y que bien se ve. Ahí va. Por el río se va viendo muy bien. Santa María, ¿dónde está? Santa María a la derecha. ¿No veis Santa María? Frente a la derecha, abajo. A la derecha de la chopera. ¿Se ve un Ahí. pelín, algo verde? ¿No lo veis Ahí, allí? una puerta que se ve de garaje, verde. Bueno, todo Mures, su origen de la zona era la dehesa de Mures, lo mismo que aquí estaba la dehesa del Camello, esa era la dehesa de Mures, y observaréis una cosa, se dividió en el siglo XVIII a finales, en lo que se llama suertes, y las suertes luego se dividían en parcelas. Las parcelas solían tener de 6 a 7 fanegas de tierra. Hoy día pues la habrán concentrado algunos, otros las dividió más por si tenían 5 hijos, pero así eran todas las parcelas. Yo veo ahí de vez en cuando unas parcelas muy parecidas, observaréis ahora mismo en la de esa. Pero estaba rodeada de la Junta, un cortijo de la Junta que está a la derecha, y ese cortijo... No, la Junta está, no lo vemos desde aquí. Los Álamos. Aquí, ¿no? Los Álamos. No se ve. Está, no se ve. Mira, siguiendo el río, ¿veis allí que se ve un terreno de calma que se ve ahí al fondo? Ese, ahí. Allí delante está la Junta. Pues la Junta, que hemos estado fuimos... Bueno, pues allí, eso era de los monjes cartujos, se le había regalado el rey a un conquistador, pero esto se lo vendieron los monjes y por eso en esa zona incluso había una ermita y todas estas cosas. Hubo un molino. Molino que murió un hombre ahogado y le pusieron una cruz chiquitita que la rompían y después pusieron de hierro. Bueno, Fernando, ¿y qué más cosas por aquí? Bueno, ¿qué más queréis vosotros contar? ¿Cómo se...? Rafael, que es Tózar. Pedro se ve un poquillo. Don Pedro, que Don Pedro, ¿sabéis por qué se llama Don Pedro? No, eso no lo sabemos. No lo sabemos. Pues Don Pedro se llama de esa manera porque dentro de los que cogieron un repartimiento fue Don Pedro de Pineda. Esa. Le dieron un trozo de tierra acá, el cortijo de Don Pedro de Pineda, que luego me han comentado. Pero era militar o algo así, creo. Era un militar. Militar. Pero eso en tiempos de católico. Y aquellos Tózar, creo que es. Tózar es el pueblecito que se ve a la derecha. Bueno, pues estaba en este cerro de aquí de la derecha, que quedan restos de la torre. Se ve esta pequeña vaguada que se ve, por aquí por la curva del Matao, y la torre esa de la atalaya de esas perpendiculares que se comunican con el reino de Granada. Aquí está, este sería la gente que la torre de la Peña que estaba aquí, no, ahí no hubo la torre está en el cerro que está aquí a la derecha, en la otra parte de la vaguada. Por el lado que va. Por aquí sí, se ve el movimiento de la elección y todo. Aquí torre aquella aldea es la Peña. Villalobos, Villalobos no, Villalobos está en el fondo. Pedriza está más a la izquierda y también está no se ve. Eso es las peñas más al fondo. Aquello las peñas, allí hemos ido a las peñas, ¿no lo ves? Sí. Eso es las peñas. ¿Qué? ¿Te gusta? La cruz que está ahí en lo alto, ¿Eh? Yo estuve allá tarde, fue la primera vez. Todos los cerros de por aquí me lo he correteado. Deportista. Yo ayer lo vi cuando vi el cruce. Lo que pasa es que no había visto el cruce ese, nunca lo había visto, ¿no? Hace como nuevo. Yo ayer cuando lo vi, digo, increíble la de vista que tiene esto, ¿no? Ahí abajo en la piña esa donde están, en el Pedregal ese, tienen mayor abanico. Aquí te estorban los arbolillos. Sí, hay un poquillo más para allá. Sí, ahí, ¿dónde está ahora mismo? De aquí me traí el parapente alguna vez y desde ahí he salido, ¿sabes? Joder, ahí arriba. ¿Donde acaban los olivos? Por ahí. Lo he intentado. ¿Y dónde aterriza? Allí abajo, allí en lo hondo, allí. Los llanos que hay en la carretera. No, aquí no coge mucha altura, no es muy chiquitillo. Volamos pequeño.